Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Vean que ya hoy es 25 de julio, ¿verdad? Pero pues hubo asamblea de estudiantes organizada por la Asociación de Estudiantes de lo Correcto el día viernes. Entonces, pues la actividad se alargó y pues creí que ya dar la mitad de la clase no me iba a alcanzar para cubrir el contenido. Por lo tanto, entonces hoy, ¿no? Que es 25 de julio, trabajaremos con el tema de cálculo de momentos de inercia para cuerpos rígidos. Ya pueden verificar en el Moodle que aparece ¿cuál es la palabra? La planificación, esta planificación de aquí, actualizar. Es decir, ya allí agregué pues, que no vamos a tener actividad que no tuvimos actividad el viernes y que pues todos los temas se han corrido. Ya pueden verificarla allí, ya está actualizada. Ahora sí, ¿se recuerdan que el último día de clases estábamos hablando sobre lo que eran los momentos de inercia? Y definimos que esta inercia era la capacidad de un objeto a permanecer en su estado de rotación. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como momento de inercia. Verificamos, o más bien calculamos, o concluimos tal vez, que la inercia se calcula como una integral, porque nosotros tenemos que sumar como que partículas. Al sumar esas partículas, nosotros tenemos entonces ese momento de inercia. Y la integral es la integral de r cuadrado por d. Vimos también que si nosotros no teníamos un cuerpo sólido, un cuerpo rígido, sino que lo que teníamos era un conjunto de masas o de partículas con masa, entonces podríamos utilizar esta expresión para el cálculo del momento de inercia. Esa sería la idea. Esta sería la expresión para el cálculo del momento de inercia. Y resolvimos aquí un par de ejemplos en el que podíamos obtener nosotros el momento de inercia para un conjunto de partículas específicas. En este caso, pues 4 partículas, calculando el momento de inercia alrededor de algunos ejes específicos que el problema me solicitaba. Hicimos aquí uno y en el que también calculamos la energía cinética de rotación. La energía cinética de rotación era aquella energía que tenían los objetos que ahora estaban dando vueltas o girando alrededor de un eje específico. A esto, entonces, esta es la energía cinética. Muy bien. Ya aprendimos entonces esa última clase cómo calcular el momento de inercia para un conjunto de partículas. Hoy que es 25 de julio ya, 25 de julio del 2022. Pues trabajaremos con el tema de momento de inercia. Momento. Para cuerpos rígidos. ¿Estamos? Hablamos de un cuerpo rígido cuando este cuerpo está conformado por un montón de partículas. Un elemento, hablamos de un conjunto de infinito de partículas más simples. Vamos a empezar a calcular los momentos de inercia pues, para partículas, para cuerpos simples, para objetos con sólidos, así muy simples, y vamos a ir aumentando tal vez sería ¿cuál es la palabra? Quiero utilizar una palabra un poco más bonita, pero creo que no voy a encontrar. Vamos a ir complicando un poquito más la idea. Y con complicando, pues me refiero a que pues, va a estar conformado por más elementos, es decir, va a ser un poco más visual la idea. Primero, empecemos con el cuerpo rígido más simple que podemos analizar, que es el anillo.
Muy bien. ¿Qué es un anillo? Para saber lo que es un anillo o comprenderlo mejor, pues hagan la siguiente idea. Supónganse que nosotros tenemos una hoja de papel, una hoja de papel de esas tradicionales. Y la vamos a doblar de tal manera de que pueda formarse un cilindro. Les voy a dejar de compartir la pantalla de momento y les voy a activar mi cámara para más o menos explicarles a qué me refiero. A ver si me deja hacer esto. Perdonen el ruido que voy a hacer. Pero quiero ver si allí me ven, si aquí me ven. Supónganse que yo tengo esta hoja de papel. Esta es una hoja de papel, de las tradicionales, ¿no? Y quiero que esta hoja de papel se convierta ahora en un cilindro. Para hacer que esto se convierta en un cilindro, pues lo único que tengo que hacer es como que enrollarlo. Vamos a ver, más o menos voy a intentar mostrarles esto aquí. Esta hoja de papel, vean, portarles más lejos, ahí. La voy a doblar y uniré los extremos. Estos extremos. Si yo pudiera hacerlo esto de una manera, pues, muchísimo más técnica y más despacio y todo, pues aquí yo tendría ahora un anillo. Vayamos a llamar este anillo o un aro a un cilindro que tiene una pared extremadamente delgada. Supónganse que fuera la posibilidad más delgado que una hoja de papel. A eso se llama a un anillo. Entonces, ya que les expliqué cómo está la idea, desconecto mi canal. Ahí, disculpen el ruido nuevamente del cambio de mi cámara a la pantalla. No. Si lo que tenemos un anillo, pues supónganse entonces que esa hoja de papel que yo intenté mostrarles en cámara, pues más o menos es esta, ¿no? Y supongamos, por supuesto, de que el cilindro, pues sí se formó. Ahí está. Y más o menos creo que ahí está. Recuérdense, esto tiene un grosor extremadamente pequeño. ¿Sí? Muy, muy pequeño. Y pensemos que esto va a girar alrededor de este eje. Imagínense esa hoja de papel que les acabo de mostrar girando alrededor de este eje. Al ser un conjunto de partículas, pues ya va a tener entonces un momento de inercia, porque va a estar girando. ¿Cómo calcular este momento de inercia? Pues ya tengo yo aquí entonces una expresión que me define que el momento de inercia para un cuerpo rígido o para un conjunto de muchas partículas se calcula como la integral de la expresión r cuadrado multiplicado por dm. Esta es la expresión que define el momento de inercia. O sea, inevitablemente vamos a tener que integrar. Saber cómo realizar esta integral. Miren pues, r cuadrado es la distancia de una partícula de masa respecto al punto de giro. Bueno, entonces, recuérdense que este grosor es extremadamente pequeño. Pues lo que yo voy a hacer entonces es tomar aquí un elemento muy, muy pequeño paralelo al eje de rotación. Imagínense que esto lo logro hacer tan pequeño como sea posible. Vamos a ver si me deja hacer esto. Ahí está. Supónganse que esta franja es muy, muy, muy pequeña y está colocada pues, indiferentemente en algún punto de la circunferencia. Puede ser cualquier valor. Esa rebanadita es tan pequeña,
que su masa es infinitesimalmente pequeña, es decir, pues es muy, muy pequeña, extremadamente pequeña. Eso es un diferencial de masa. Y este diferencial está ubicado a una distancia r del punto de rotación. Por lo tanto, el momento de inercia de esto sería la integral de este r cuadrado por el diferencial de masa. Noten algo importante. Independientemente de dónde yo coloque esta franjita de masa, vean, cualquier tipo de franja, cualquier franjita, todas estas franjas van a estar ubicadas a la misma distancia del eje de rotación. Todas están ubicadas a una distancia r. Por lo tanto, en esta integral, esta r es una constante, lo que me permite a mí, según las propiedades de la integral, extraer esa distancia, r cuadrada. Y aquí escribí yo entonces r cuadrado por la integral del diferencial de masa. R cuadrado por la integral del diferencial de masa. Pues ahora recordarán ustedes de sus clases de cálculo en Mate 2, que la integral y la derivada pues, son operaciones contrarias. El teorema fundamental del cálculo nos dice entonces que esas operaciones se cancelan y lo que me da entonces es que r cuadrado por m es el resultado o es el momento de inercia para un aro. Recuérdense que consideramos un aro como un cilindro de una pared extremadamente delgada, si se pudiera, pues más delgado que una hoja de papel. Y aquí tenemos entonces la expresión que define ese momento de inercia. Bien sencillo. Compliquémoslo un poquito más. Pasemos a nuestro siguiente elemento. Pasemos a calcular aquí el de un cilindro hueco. Cuando estamos hablando de un cilindro hueco, ya podríamos considerar que a lo que me estoy refiriendo es que nosotros tenemos una especie de tubo. Imagínense uno de esos tubos que se utiliza para el cálculo para el transporte de agua potable, por ejemplo, o de esos tubos que se utilizan para que baje el drenaje o cosas por el estilo. Vamos, esos tubos. Esos tubos tienen la característica de que ya no podemos considerar el cilindro, que su pared es muy pequeña, porque el espesor se debe considerar. ¿Vamos? Se tiene que considerar ese espesor. Ya no va a ser lo mismo a que sea un aro. ¿Estamos? Un tubo no es lo mismo que un aro. Por favor, tomen en cuenta eso. Un tubo no es lo mismo que un aro. Entonces voy a dibujar aquí, o voy a intentar más bien dibujar aquí, un tubo. Más o menos. Ahí está. Supónganse que esta sería ese es un tubo. Ese es el tubo que vamos a analizar, en el que consideramos, por favor, que este espesor ya no es tan delgado como una hoja de papel, como los tubos de agua, de drenaje, de esas bajadas de agua y toda la idea. Vamos a suponer, como antes también, que se está girando alrededor de su eje. El eje de un cilindro o de cualquiera de esos elementos siempre se refiere al eje longitudinal. Es decir, a un eje que pasa por su centro. Vamos a ver.
Más o menos así, miren. Más o menos esa sería la idea. Y pensemos que esto está girando alrededor de este eje. Para poder determinar este momento de inercia, voy a escribir aquí que la inercia I se calcularía como la integral de R cuadrado multiplicado por un diferencial de masa. Aquí lo que estoy intentando hacer entonces es la misma idea. Calcular una pequeña porción, o voy a intentar calcular una pequeña porción de masa y sumar todas esas pequeñas porciones de masa, porque recuérdense que una integral pues no es más que una suma de elementos muy pequeños, para calcular el momento de inercia total. El problema ahora es que yo no voy a poder aquí determinar, bueno, sí se podría, pero es un poco más complejo. Yo no podría aquí utilizar una pequeña rebanada y sumar todas esas pequeñas rebanadas, porque eso me lleva a un cálculo un poquito más complejo. Tener que utilizar otro tipo de integral, lo que se conoce como una integral doble. Y pues posiblemente pues no han llevado matemática intermedia 2, que es donde aprendemos, donde se ve cálculo 3, cálculo en 3 dimensiones. Bueno, entonces no. Entonces hagámoslo más simple. Nosotros queremos utilizar una integral simple. ¿Cómo se hace para utilizar una integral simple? Pues vamos a dibujar aquí, voy a intentar más bien dibujar aquí un elemento muy pequeñito, muy pequeñito, que tenga la forma del cilindro. Es decir, voy a dibujar aquí un aro. Voy a suponer que este aro tiene una masa extremadamente pequeña. Este es un aro. A ver. Más o menos. Sí, este es un aro, miren. Esto de color naranja que yo he intentado dibujar es un aro. Ya dijimos que un aro, pues, es este elemento que tiene la característica de que su pared es extremadamente pequeña. Y voy a suponer que este aro tiene una masa muy pequeña que vamos a llamar diferencial de masa. Ahí está. Ese es el aro que tiene una masa muy pequeña llamada diferencial de masa. Este diferencial, este aro, yo lo voy a ubicar a cierta distancia. Voy a decir que este aro está ubicado a una distancia R del eje de rotación. ¿Estamos? Del eje de rotación. Tomen en cuenta esa, por favor. Del eje de rotación. A diferencia de la integral anterior, en la que R cuadrado pues, era el mismo para todas las rebanaditas que nosotros utilizábamos, y como dijimos que esto era muy delgado, podemos despreciar su espesor, y esto me llevaba a una integral simple. Sin embargo, aquí observen que yo puedo colocar un aro en esta posición, o puedo colocar aquí un aro en esta ubicación o en esta ubicación. Es decir, podemos colocar un conjunto de aros en ese tubo, en ese cilindro hueco. Entonces ahí hay inconvenientes porque pues ya no podemos considerar que esta R es una constante y sacarla de la integral. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver este problema, esta integral? Como no se puede extraer esto porque no es una constante, entonces las matemáticas, aquí se vuelve un poquito más matemático, la idea sería intentar expresar R en términos de M o M en términos de R, cualquiera de las dos opciones. Vamos a empezar entonces nuestro intento. Para esto vamos a utilizar la idea de densidad. Recordarán ustedes que la densidad, que aprendieron en química, define la cantidad de masa que ocupa un cuerpo tridimensional. La densidad de masa y volumen. Masa dividido volumen. Y se supone que la densidad es constante. O sea, ¿a qué me refiero con eso de que la densidad es constante? De que si ustedes tienen, por ejemplo, imagínense de ese Duroport que viene cuando compramos una licuadora, una tele o algo. Imagínense que ustedes quisieran calcular la densidad de ese material. Si nosotros logramos calcular el volumen de toda esa pieza, ¿no? Imagínense que es una pieza muy grande, y lo pesamos, pues calculo su densidad.
Pero si no lograron conseguir una pieza muy grande y consiguieron simplemente una pieza muy pequeña, pues si medimos el volumen de esa pieza y pesamos ese objeto para calcular su masa, puedo también obtener exactamente la misma densidad. Eso significa que la densidad es constante independientemente de la cantidad de material que tengamos, porque está relacionada a la masa y el volumen que ocupa. Mientras mayor masa tengamos, pues más volumen va a ocupar y viceversa. Por lo tanto, la densidad va a ser constante. De esto, entonces, yo podría escribir aquí que el volumen multiplicado por la densidad es igual a la masa, ¿verdad? Y como la densidad es constante, si tengo simplemente una pequeña porción de masa, tendría que ser lo mismo aquí a que tenga una pequeña porción de volumen. Por lo tanto, el diferencial de masa es igual a la densidad multiplicada por el diferencial de volumen. Entonces, aquí ingresemos un dato extra. Supónganse que este tubo tiene una masa M. Ingresémosle datos, porque eso no se lo hice al principio, perdón. Pensemos que este radio mayor se llama R1 y que este radio menor se llama R2. ¿Sí? R minúscula es el radio al que yo he ubicado un pequeño R. Si yo introduzco entonces la idea de densidad a esta integral, aquí me quedaría que es la integral de R cuadrado. R cuadrado sigue siendo R cuadrado, no lo hemos modificado. Multiplicado por el diferencial de masa, que se calcularía como la densidad por el diferencial de volumen. Ahí está, el diferencial de volumen. Pero ¿y qué gané allí? Ahora pues solo únicamente tengo que la densidad es constante y eso sí puede salir, pero ahora ya no tengo que integrar en términos de la masa, sino en términos del volumen. ¿Qué he logrado allí? Pues he logrado mucho, porque ustedes recordarán que en Matemática Básica 2 ustedes aprendieron cómo calcular volúmenes, volúmenes de revolución, volúmenes que se generan mediante la rotación de un área alrededor de un eje. Resulta que yo puedo considerar que este elemento es un casquillo cilíndrico. Y recordarán, vamos a agregarlo aquí, que el diferencial de volumen para un aro cilíndrico o un casquillo cilíndrico se calcula como 2pi por su radio, por su altura, por su espesor. En este caso, R es el radio, L es la longitud y dr es el espesor. Eso significa que aquí sí voy a considerar que el espesor es extremadamente pequeño. ¿Ven? Tenemos aquí un grosor de esto que se llama dr, muy pequeño, y en el que estoy suponiendo que esto tiene una altura que voy a llamar L. Ven que estoy introduciendo más datos, ¿no? Si yo reemplazo esto, aquí me quedaría que la integral sería igual ahora a R cuadrado por la densidad por el diferencial de volumen, que se ha convertido en 2pi por el radio, por la longitud, por el diferencial de radio. Si simplificamos un poquito esta expresión, se van a dar cuenta que hay algunas constantes. Por ejemplo, 2 es constante, pi es constante, la densidad es constante, la longitud es constante. ¿Por qué va a ser constante la longitud? Me puede decir alguien. Porque independientemente del aro que nosotros ubiquemos, pues todos tienen exactamente la misma longitud que este cilindro hueco. Por lo tanto, también es constante, L. Y ahora me queda simplemente la integral de la expresión R al cubo multiplicado por dr. Vean que ahora ya he homogenizado las variables, la variable de integración y el diferencial. Quedándome entonces aquí ahora la integral. Tengo que integrar. ¿De dónde a dónde integro? Pues miremos. Los aros cilíndricos son mis elementos de integración, es decir, estos son los elementos que me permiten calcular la integral. Por lo que debo hacer es integrar desde R2 hasta R1, porque ese es el espacio en el que nosotros vamos a poder incrustar los aros cilíndricos. Entonces yo voy a integrar aquí desde R2, que es el radio interior, hasta R1, que es el radio exterior. Integremos aquí esta expresión y me quedaría que el momento de inercia sería igual a 2pi por la densidad por la longitud multiplicado por la integral de R cubo de R. Esto se calcula fácilmente como R a la cuarta partido 4. Y está evaluado desde R2 hasta R1. Aquí el momento de inercia, ven que puedo simplificar este 2 con este 4. Y me quedaría aquí pi medios multiplicado por la densidad por la longitud. Y al evaluar, aquí me queda R1 a la cuarta menos R2 a la cuarta. Ahí tenemos esa expresión. Voy a simplificarlo un poquito más. Dijimos que la densidad es la masa dividido el volumen, ¿verdad? Voy a escribir aquí, densidad es masa. Dijimos que ese cilindro tiene una masa M y su volumen.
¿Cómo calculamos el volumen de este cilindro vacío? Pues fácil, calculamos el volumen del cilindro grande y le resto el volumen del cilindro pequeño. Eso significa que aquí escribiría yo pi por el radio 1 al cuadrado por la altura menos pi por radio 2 al cuadrado por la altura. Aquí tengo la expresión que me define la longitud. ¿Sí? También tenemos que notar que la expresión R1 a la cuarta menos R2 a la cuarta se puede expresar como R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Todo esto multiplicado por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Esto porque estaría factorizándolo, ¿verdad? Así, ya finalmente yo escribiría que la inercia sería pi medios multiplicado por la densidad, que me quedó la expresión m, dividido pi, que es constante, L, que es constante en esa expresión que está en el denominador, y aquí me queda simplemente R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Multiplicado por L, y multiplicado por el valor de R a la cuarta menos R1 a la cuarta menos R2 a la cuarta, que según lo que vemos se transformó a R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado, multiplicado por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Noten, por favor, que se cancelaría esta expresión con esta expresión de aquí. Se cancelaría esta longitud con esta longitud de aquí. Se cancelaría este pi con este pi de por acá. ¿Y qué me quedó? Me quedó que el momento de inercia sería 1/2 de la masa multiplicado por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado. Y aquí tengo entonces la expresión que me define el momento de inercia para un tubo hueco. ¿A qué se refiere con eso de un tubo hueco? Pues que es un cilindro que tiene un hoyo en medio. ¿Estamos? En el que no podemos considerar que su espesor es muy pequeño. ¿Estamos? Ven que ya fue un poco más intenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tuvimos que utilizar la idea de densidad para poder reescribir la integral. Noten que tuvimos que utilizar la idea de sólidos de revolución para incrustar aquí un elemento diferencial de volumen. Y por supuesto, realizar una integral sabiendo cómo debo plantear los límites de inversión. Esto me ha permitido entonces ya obtener una fórmula para el cálculo del momento de inercia de un cilindro hueco. Cada vez va a ser la idea un poco más compleja. Primero, pues un tubo en el que consideramos que su espesor es muy pequeño. Luego, un tubo en el que ya consideramos que su espesor no es tan pequeño. Ahora, pues vamos a considerar un tubo, hagan de cuenta, pues que el agujero ya no está. O un cilindro lleno. Sí. Bueno, algo más antes de que se me olvide mencionárselos. Quiero que noten que independientemente del tipo de cilindro que tengamos o del tipo del cilindro hueco que exista, la fórmula para el cálculo del momento de inercia no involucra la altura de este. Vean que entonces prácticamente lo que estamos diciendo es que no nos importa qué altura tiene. Solamente nos interesan sus radios y su masa total. Vean esta parte importante. Solo dependemos de la masa y de los radios. No me interesa qué altura tenga esto. Esa es la razón de que yo escribo aquí cilindro sólido o disco. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros tenemos un cilindro, pues lo llamamos así, un cilindro, porque vemos que su altura es considerable. Mientras que si nosotros tenemos un disco, lo llamamos así o lo clasificamos como disco porque pues tenemos que su altura pues no es tan grande. Esto es un disco y esto es un cilindro sólido. De hecho, los dos son un cilindro sólido. ¿Estamos? Los dos son cilindros. Los dos se consideran como cilindros. ¿Estamos? Cualquiera de los dos es un cilindro, cualquiera de los dos es un disco. Porque no hay una razón o una altura para definir, mire, si la altura es de tal para tal es un disco y si la altura es mayor que esto es un cilindro. No, cualquiera de estos dos elementos son cilindros. Cualquiera de estos elementos son discos. ¿Estamos? Por extraño que parezca. Muy bien. Supónganse, como antes, que aquí tenemos un cilindro de masa M
en el que este está girando alrededor de su eje. Por lo tanto, al girar, tiene un momento de inercia. Entonces, en este caso, me quedaría aquí que el momento de inercia se debe calcular mediante la expresión, la integral de r cuadrado por diferencial de masa. Pero así como hice con el tubo, con el cilindro hueco, que me aproveché del resultado anterior, vean, para poder calcular aquí el momento de inercia, utilicé la inercia de un aro. ¿Sí? Entonces, aquí también voy a hacer lo mismo. Voy a aprovecharme del resultado anterior. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues si notamos, el resultado anterior me dice que el momento de inercia para un tubo, para un cilindro hueco, se calcula como 1/2 de la masa por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado. Creo que noten también que es más, no es menos, ¿no? Por lo tanto, aquí consideramos que tenemos dos radios, un radio interno y un radio externo. En el cilindro podemos considerar que no hay radio externo, radio interno. Entonces, si el radio interno es 0, el momento de inercia para un cilindro sólido o un disco que vienen a ser lo mismo, se calcularía simplemente como 1/2 de su masa por el radio al cuadrado. Y aquí tenemos entonces la expresión que me define el momento de inercia para un cilindro sólido o un disco que viene a ser lo mismo. ¿Bien? He simplificado mucho el trabajo, no tuve que integrar. ¿Estamos? Este es el momento de inercia para un disco o para un cilindro sólido. ¿Estamos? Vamos con el siguiente objeto. Vamos a considerar ahora una esfera. Sólida. ¿Cómo se calcula el momento de inercia de una esfera sólida? Para empezar, supongamos que tenemos una esfera. Supónganse que esto que estoy intentando dibujar, pues es una esfera. Vamos a agregar aquí un detallito para que parezca que es una esfera. Supónganse que eso es una esfera, ¿no? Y que esta esfera, pues está girando alrededor de un eje que pasa por uno de sus diámetros. Esta se encuentra girando aquí. Supónganse que esta esfera tiene una masa m y un radio r. El radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto de su superficie. Eso sería el radio. ¿Cómo voy a calcular el momento de inercia de una esfera? Pues voy a hacer algo muy similar a lo que hice en los ejercicios anteriores. Me voy a aprovechar de resultados previos para poder calcular este momento de inercia. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a colocar aquí el centro. Ese va a ser el centro, ¿bien? Supongamos que ese es el centro. Y voy a tomar una pequeña porción de esa esfera que me permita calcular la contribución de esta al momento de inercia. Y lo que voy a hacer, pues, es tomar un disco. Voy a suponer que este disco tiene un espesor muy, muy, muy pequeño. Pónganse que esto tiene un espesor muy pequeño. Este radio lo voy a llamar R minúscula. R. Voy a suponer que este cilindro o este disco se encuentra ubicado a una distancia y del centro de la esfera. ¿Qué es y? Pues puede ser h, puede ser cualquier variable. Sí, voy a suponer que es y. Este pequeño disco va a tener una pequeña porción de masa y la voy a llamar diferencial de masa. Voy a calcular la inercia de ese pequeño disco. Pues
como es la pequeña inercia de un pequeño disco, pues simplemente sería la pequeña porción de inercia. El diferencial de momento de inercia, ¿no? La pequeña contribución sería la inercia de un disco. ¿Por qué? Porque esto es un disco. ¿Y cómo dijimos que calculamos el momento de inercia de un disco? Es un medio de masa por radio al cuadrado. Entonces, en este caso, aquí me quedaría un medio de masa por radio al cuadrado, en el que, por supuesto, el radio, pues ahora es minúsculo, y la masa es una pequeña porción de masa del total. Ahí está. Esta, vean, es el momento de inercia para este disco. Ojo, porque ahora he utilizado un medio porque es un disco, ¿no? Imagínense que nosotros lo hubiéramos hecho con casquillos cilíndricos. Entonces hubiera tenido que utilizar el momento de inercia de un aro, de un casquillo cilíndrico, que es pues, simplemente R por dm. ¿Por qué? Porque eso fue lo que calculamos al principio de la clase. Radio cuadrado por radio. En este caso, pues estamos trabajando con un disco. Muy bien. Por lo tanto, el momento de inercia total simplemente sería la integral del diferencial de momento de inercia, que sería un medio de R cuadrado por el diferencial de masa. Noten que este radio cuadrado es variable, porque depende de dónde nosotros ubiquemos ese disco, así va a ser el radio que tenga. Por lo tanto, pues hay que relacionar nuevamente el radio y la masa. ¿Y cómo? Pues con la misma idea del ejercicio anterior, en el que dijimos que la densidad, pues simplemente es la densidad de masa dividido la densidad de volumen. Densidad. El diferencial de masa dividido el diferencial de volumen. De esto entonces me queda que el diferencial de masa sería la densidad por el diferencial de volumen. Por lo tanto, aquí me quedaría que el momento de inercia sería la integral de un medio del radio al cuadrado por el diferencial de masa, que es densidad por diferencial de volumen. Ahora, el diferencial de volumen se refiere al volumen de esta pequeña porción. Al ser un disco, ustedes recordarán nuevamente que en matemática 2 o aplicaciones de la integral básicas, pues aprendieron a calcular volúmenes y saben cuál es el volumen de un disco. Aquí obtendríamos entonces un medio de R cuadrado por la densidad por el diferencial de volumen. Y el disco de ese cilindro sería pi por el radio al cuadrado por su altura. Pero como su altura es muy pequeña y está ubicada en el mismo eje que representamos la altura, pues voy a llamar entonces a esta altura dy. Y entonces aquí me quedaría dy. No va a ser dr, ¿no? Porque no varía conforme el radio. Tengo un problema entonces porque pues aquí tengo r, pero estoy integrando en términos de y. Pues hay que relacionar ahora estas r's con y. De momento tengo que la inercia o ese momento de inercia se calcularía como un medio de la densidad, bueno, pongamos aquí pi primero, de pi por la densidad por r a la cuarta por dy. Pero r a la cuarta, ¿cómo relacionar r a la cuarta y y? Aquí vienen más matemáticas. Yo sé que a ustedes les gusta más matemática que física. Supónganse que yo tomo esta distancia de aquí. Estamos seguros que esto representa el radio de la esfera, inevitablemente, ¿no? Ese es el radio de la esfera. Del centro a un punto de su superficie. Esta distancia de aquí, ya sé que mide y. Y esta distancia de aquí, ya sé que mide r minúscula. Entonces resulta que esto es un triángulo rectángulo y los triángulos rectángulos obedecen el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, aquí me quedaría la expresión como r cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Por lo tanto, despejando r para dejarlo en función de y, yo obtendría aquí que r cuadrado es igual a r cuadrado menos y cuadrado. Vean cuánto es r cuadrado. R cuadrado minúscula es R cuadrado mayúscula menos Y cuadrado. Noten que esta integral es lo mismo que esto, miren. Integral de un medio de pi de densidad de R cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo. Por lo tanto, yo en lugar de escribir aquí la expresión R cuadrado, voy a poder escribir la expresión R cuadrado mayúscula menos Y cuadrado. Lo que me permite ahora escribir que el momento de inercia simplemente es la integral de un medio de pi por la densidad por la expresión r cuadrado menos y cuadrado al cuadrado, todo esto por dy. Ya tengo entonces mi integral, porque r mayúscula es constante. Viene otro problema. ¿Cuáles son mis límites de integración? Bueno, como estamos integrando en términos de y, debemos notar que pues, el primer diferencial podría aparecer aquí arriba y el último diferencial o el último disco va a aparecer por aquí abajo. Eso significa que yo tengo que integrar
desde menos y hasta y. El momento de inercia entonces sería 1/2 de pi por la densidad por la integral de la expresión desde menos y hasta y. ¿De qué expresión? Pues esta de aquí, ¿no? Que la voy a desarrollar ese cuadrado. Me va a quedar aquí r a la cuarta menos 2r cuadrado y cuadrado más y a la cuarta, todo esto por dy. Así ya puedo integrar. Aquí me quedaría entonces 1/2 de pi multiplicado por la densidad y todo esto multiplicado por r a la cuarta multiplicado por y, lo estoy integrando, menos 2/3 de r cuadrado por y cubo más y a la quinta dividido 5 y esto evaluado desde menos y hasta y. Me toca evaluar, me voy a correr hasta por acá porque pues, me va a llevar más espacio, creo yo. 1/2 de pi por la densidad y evaluemos. ¿Qué pasa cuando y? Perdón, aquí estoy mal, miren. Les dije que voy a integrar desde menos y a y estoy equivocado. Es desde menos r a r, ¿verdad? Porque ese es el radio. Aquí esta distancia es r mayúscula y esta distancia es r mayúscula. Como ingresé un sistema coordenado, entonces esto vale menos r y eso vale r. Disculpen ustedes el inconveniente aquí, miren que les dije de y, pero y es la variable, no voy a integrar en la misma variable. Hasta ahorita que iba a reemplazar lo noté. Es desde menos r a r. Ahí está. Ahora sí. Aquí me iba a quedar en función de y y no podía hacerlo. Bueno, cuando reemplazo entonces allí r, me quedaría r cuarta por r, sería r quinta. Menos 2/3 de r cuadrado por y cubo, que vale r, entonces me queda 2/3 de r quinta. Más y a la quinta, pues que es simplemente r a la quinta partido 5. Menos, ahora evaluado en menos r. Aquí me queda entonces menos r a la quinta, ustedes pueden comprobar. Aquí me queda más 2/3 de r a la quinta, y aquí me queda menos r a la quinta dividido 5. Por lo tanto, el momento de inercia me quedaría como 1/2 de pi por la densidad. Y aquí vamos a reemplazar la densidad. ¿Cómo dijimos que se calculaba la densidad? Pues es la masa dividido el volumen. La masa es m y el volumen, pues es el volumen de la esfera. El volumen de una esfera, recordarán que se calcula como 4/3 de pi por el radio al cubo. Noten, por favor, que podemos obtener este resultado usando nuestra calculadora. Esto sería 1. A ver si me deja esto hacerlo. 1 menos 2/3 más 1/5. Esto me da en fracción 8/15. Aquí me queda entonces 8/15 de r a la quinta. Menos, veamos cuánto me da esto. Menos 1 más 2/3 menos 1/5. Resulta que esto me da menos 8/15. Por el menos que tenía aquí se transforma entonces esto en más 8/15 de r a la quinta. Voy a simplificar. Uy, esto parece que fuera intervalo. Vamos a ver. Ahí está. Después de esto, entonces me queda que el momento de inercia sería 1/2 de pi multiplicado por la masa. Bueno, no. Noten ya de momento aquí que puedo cancelar este pi con este pi de acá, ¿verdad? Entonces aquí me queda 1/2 de la masa dividido 4/3 de r cubo multiplicado por el resultado de 8/15 más 8/15. Eso me da 16/15, ¿verdad? Entonces aquí me queda 16/15 de r a la quinta. Voy a simplificar las fracciones. Aquí tengo 1/2 multiplicado por 1 dividido 4/3 por 16/15. Esto me queda 2/5. Aquí el momento de inercia entonces sería 2/5 de m. Y noten que puedo simplificar r cubo y r a la quinta, quedándome simplemente como resultado r cuadrado. Esto me da finalmente el resultado del momento de inercia de una esfera sólida.
¿Estamos? Vean, por favor, algo importante. Que los momentos de inercia ya están dados, ¿verdad? Yo solamente quería mostrarles cómo era el origen de esas fórmulas, para que vean que no simplemente alguien se las inventó. Ustedes tienen en su libro, espero, no recuerdo si subí la bibliografía al módulo, no lo hice, si no, pues lo voy a hacer lo más pronto posible, ahora que tengo ya, no tiene que necesitar algo de allí. Es que quiero que vayan a su libro, principalmente el de Serway, que impriman la tabla 10.2, en el que aparecen los momentos de inercia de cuerpos sólidos, y lo peguen en su cuaderno. Esto porque nos va a ser de mucha utilidad conforme nosotros vayamos avanzando en el contenido del curso. Vean que aquí tenemos el aro cascarón cilíndrico delgado, masa por radio cuadrada. Para el cilindro hueco, un medio de masa de radio 1 más, bien, radio 2 al cuadrado. Para un cilindro o un disco, un medio de masa por radio cuadrada. Estos no los desarrollamos, llevan un poquito más de tiempo, al igual que estos. Para la esfera sólida tenemos la inercia de centro de masa de 200 de m por radio cuadrado. Y por último, para el cascarón esférico, ¿sí? Hagan de cuenta que es como esto, como este aro, una pared muy pequeña, pero hecho una esfera. Como con una hoja de papel lo podríamos mover una esfera. El momento de inercia para un cascarón esférico es 2/3 de masa por radio cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las tablas. Eso, por favor, lo peguen en su cuaderno. Nos va a ser muy útil durante el resto del semestre. Y del semestre, porque vamos a utilizarlo varias veces. Yo quiero mostrarles que les he preparado un ejercicio de algo que les mencioné ahorita mientras estábamos calculando el momento de inercia de una esfera. Este ejercicio dice, calcule el momento de inercia para una esfera sólida de masa m y radio r, usando rebanadas. Ya usé rebanadas. Usando rebanadas es este. ¿Se recuerdan que hace un momento les mencioné que pues esto también podría hacerse si nosotros usáramos aros delgados en vez de cascarones? Es decir, recuérdense su mate 2, ¿no? Ustedes podían calcular un sólido de revolución mediante discos o mediante casquillos cilíndricos. Entonces, es decir, este diferencial de volumen va a ser diferente si tenemos aquí un casquillo o si tenemos un disco. Yo decidí aquí hacerlo por discos y les va a quedar a ustedes hacerlo mediante cascarones cilíndricos. Y por supuesto, tienen que llegar al resultado de 2/5 de m por r cuadrado. ¿Sí? Tienen que llegar a ese resultado. Entonces, ya en Moodle va a aparecer en un momento el ejercicio para que lo puedan entregar. Ahora sí es de hacerlo a manita, escribir y enviar esa hoja para que pueda ser acreditada. ¿Estamos? Yo no tengo nada más que mostrarles, entonces van a poder encontrar la instrucción también en Moodle en unos momentos. Nos miraríamos el día de mañana para continuar con nuestro laboratorio o el día miércoles para continuar con clases si no llevan el laboratorio. Les deseo una buena noche y que se cuiden mucho.